Buenos días. Esta es una prueba para ver cómo editamos y cómo mando este video para que sea observado por ustedes. No tengo un tiempo determinado. Quiero mostrarles, ya que ustedes son bien buenos para fijarse en las cosas que hay. Se fijan que atrás tengo unos monitos. Esos monitos son unos cuadros que tengo de razas de perro, de pájaros que hay acá en el Quisco, porque aquí estoy grabando. Y sobre mi hombro derecho, para mí, no sé, para ustedes, ahí el izquierdo seguramente, hay una foto. Se las voy a mostrar para que no estén metidos. Una foto de un caballo y una foto de un antepasado mío que es un tío abuelo llamado Lucho. Así que esta es la pieza del tío Lucho, así apodada en mi casa. Y es de donde les voy a empezar a hacer estos posibles videos que les quiero mostrar. Primero, esta presentación un poco para que se ubiquen, que la idea es aclarar dudas con respecto a la materia, ya que no nos podemos ver directamente. Para mí es bastante raro hacer esto porque me veo yo misma y es extraño. Y aún así quiero mostrarles que si todos le ponemos empeño podemos lograr algo bueno, tal vez, que es la comprensión de ustedes de una materia que en química es bastante abundante. El tema que vamos a iniciar es reacciones redox. Redox, R-E-D-O-X. Estas reacciones, tal como su nombre lo dice, que son de óxido-reducción. Yo sé que esto no les dice nada hasta el momento, pero vamos a ir aclarando algunos conceptos. Les había pedido que la guía número 3, se parece a la canción de la carta número 3, pero en la guía número 3, la guía número 3 ustedes no la hicieran hasta que no aclaráramos con la guía 4 y 5 los puntos que necesitamos previo a eso, para que facilitarles un poquitito el estudio de esta materia. Primero necesitan saber algunos conceptos, como en todas las cosas, algunos conceptos básicos, y que esto me interesa mucho. Ustedes saben que siempre me ha interesado mucho el vocabulario, porque cuando uno tiene claro los vocabularios, entiende de lo que está hablando y entiende además para qué lo está haciendo. La idea básicamente es que ustedes puedan, mediante un poco de estudio obviamente, porque nadie pasa esto sin estudio, comprender algo más acerca del mundo que los rodea, de las reacciones que ocurren, por qué ocurren, ojalá lograr explicarlas, y dentro de todo que puedan explicarse algunos fenómenos tan importantes como es, por ejemplo, aunque les parecerá raro, la fotosíntesis, en la cual hay un sistema encadenado de reacciones, las cuales van ocurriendo poco a poco mediante el sistema de reacciones que vamos a tener que estudiar. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos dirán, bueno, a mí no me interesa la química, yo no voy a estudiar nada con química, no me interesa, pero lo básico es que esta materia no es solamente para los que van a estudiar algo más, sino que es también para que comprendan lo que sucede a su alrededor. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué seres vivos son capaces de hacer su propio alimento con dos elementos esenciales, agua y sol, energía solar, básicamente? Si ustedes lo piensan, chupalla, el hombre es súper inteligente, pero no ha llegado a lograr hacer algo como esto. Jamás ha logrado convertir cosas tan simples en algo tan complejo como es una cadena de almidón, que es la que hacen las plantas para su alimentación. El nutriente de las plantas inicial es agua y energía radiante del sol. Con eso se activan las moléculas y llegan a tener ciertas condiciones que pueden finalmente ir transformando ciertas sustancias de a poco y ir elaborando sustancias nuevas, como es una reacción química, para lo cual requiere de un sistema transportador de electrones. Y curiosamente, esta materia que vamos a ver justamente trata de explicar
cómo ocurren las reacciones en las cuales hay, en vez de transporte de cualquier otra sustancia, o de calor, o de energía eléctrica, o de lo que sea, va a ser sustancias que transforman su constitución a través de la ganancia o pérdida de electrones. Es así entonces como nosotros necesitamos saber, y no se desesperen porque se los voy a poner en la guía, para que ustedes tengan estos conceptos escritos y puedan, cuando den alguna información, tener un vocabulario mínimo. Decía yo entonces que estas sustancias se van a clasificar en dos grupos básicamente, y no hay otra posibilidad. Sustancias que son capaces de transformar a otra en un proceso llamado oxidación, y sustancias que son capaces de transformar a otra en un proceso llamado reducción. Entonces, ¿qué es lo más importante que necesitamos saber? Primero, saber lo que es un agente o sustancia oxidante, lo que es un agente o sustancia reductora, también lo que es un proceso de reducción y lo que es un proceso de oxidación. Conociendo estas cuatro bases, seguramente ya estamos en condiciones de poder empezar a explicarnos cosas. ¿Qué otra cosa importante hay que recordar? Aquí hay que aplicar cosas que ustedes deberían saber de cursos anteriores, que yo sé que los pasé, pero una cosa es que uno lo pase, otra cosa es que se recuerde o que la información esté. Entonces, someramente voy a hacer una especie de recuerdo de algo que nos va a parecer a lo mejor obvio, pero que son ideas necesarias para conectarlas en esta disciplina y en esta etapa especial de nuestras reacciones. Todos sabemos ya lo que es una reacción química. Aún así, indico que una reacción química, ¿cierto?, es una transformación de una sustancia 1 en una sustancia 2. Por lo tanto, algo le tiene que pasar, ya sea por sí mismo, solito, o porque alguien haya influido en esta sustancia, pero debe haber un cambio que debe ser permanente en el tiempo. De lo contrario, recuerden, no hay este cambio químico y por lo tanto no habría la reacción como tal. ¿Cuál es la gran base de esto, de estas reacciones redox? Que siempre están estas reacciones en solución. Ustedes el año pasado vieron lo que era una solución química, ¿cierto? Estudiamos algunos principios básicos que la ordenaban, cuáles eran los componentes, y ahora tenemos que ver dentro de toda la gran gama de estas reacciones cuáles son aquellas que nosotros vamos a recordar y específicamente estudiar ahora, que son estas reacciones en las cuales están en solución acuosa de agua, acuérdense, en solución acuosa, y que tienen la facultad, como les digo, de, en vez de intercambiar trozos de sus elementos o trozos de su composición de molécula, van a transportar solamente electrones. Y en base a los electrones armados, aceptados o donados a la sustancia, van a producir cambios que van a ser evidentes. Como toda reacción química, siempre debe haber algún indicio. Recuerden ustedes, cambio de calor, cambio de estructura, en el cual, por ejemplo, si tenemos una solución transparente, ya no sea tan transparente, sea media turbia, aparezcan algunos componentes en el fondo, o aparezcan gases, o de alguna forma también hayan cambios de color. Todo esto nos indica que estamos frente a un cambio evidente en el cual la materia se transformó. Si la materia se transformó, reacción química al tiro. Ahora, estas reacciones se dan, pero tampoco son tan abundantes como podríamos considerarlas. A lo mejor no son las más abundantes, pero sí son muy importantes. De hecho, en el cuerpo humano ocurren muchas de estas reacciones basadas en estos cambios eléctricos. Y como hay estos cambios eléctricos, usted entenderá que en algún momento hay liberación de electrones
y también hay captación de estos electrones, si no andaríamos dando la corriente peor que anguila eléctrica. Por lo tanto, nosotros no tenemos una batería acumuladora de energía eléctrica, nosotros la usamos y vamos transformando también nuestras reacciones. Ahora, en el cuerpo humano hay sustancias que están encargadas de atenuar estas reacciones para ir haciéndolas en forma parcial, lenta y secuencialmente. Mientras que uno en un laboratorio es probable que tenga una reacción que ocurre de una sustancia A una B y uno casi no observó el cambio, no está esta parcialidad, esta gradualidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una reacción química hay transformación también de la temperatura, hay modificación de la temperatura, no transformación. Hay modificación de la temperatura, es decir, puede aumentar la temperatura y tendríamos una reacción exergónica en la cual liberamos calor. Por otra parte, también podría darse el caso contrario, que en vez de aumentar la temperatura, disminuyera y estaríamos en una reacción endergónica, en la cual, ¿cierto?, requiere después de calor para poder liberar lo que ya almacenó. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Recordemos siempre que nosotros conocemos además la estructura de los átomos. Porque si pensamos y vamos a estudiar de dónde vienen estos electrones, obviamente viene de los átomos que componen cada una de las sustancias. Pero ¿qué sabemos de los átomos? Recordemos un poquitito más atrás, materia de primero medio. Los átomos, ¿cierto?, están estructurados por una parte central y unas órbitas en las cuales envuelven este núcleo, que es la parte central del átomo, y donde se ubican los electrones. Pero estos electrones tampoco se ubican al azar. Se ubican, ustedes saben, ¿cierto?, por niveles de energía. Aquellos electrones que quedan más afuera en este envoltorio son obviamente los más fáciles de quitar. Es como cuando ustedes tienen un dulce, ¿cierto?, o un chocolate. Primero está, ¿cierto?, clásico, el envoltorio de papel, que viene a ser un envoltorio externo, y después viene otro envoltorio hasta llegar al chocolate, que sería nuestro núcleo atómico. Si consideramos que hay varias capas, y en estas capas siempre hay electrones, siempre hay algunos electrones que quedan más externos que otros. Por lo tanto, quedan más expuestos a lo que sucede en el medio ambiente. Y llamo medio ambiente, que puede ser una solución, puede ser contacto con otra sustancia, puede ser el aire, puede ser la luz, cualquier cosa que rodee a nuestra sustancia ya es medio ambiente para esa sustancia. Bueno, producto de ello es que nosotros tenemos que considerar que los electrones están, si bien pegados al átomo, no están siempre adheridos al átomo. De alguna forma, los que están más externos están siempre sometidos a la posibilidad de ser sacados de ese átomo. Así como también, si andan algunos electrones por el medio y el átomo tiene la capacidad o tiene esa propiedad de captar los electrones, los puede unir y meterlos también en su capa más externa, que la llamábamos capa de valencia. Bueno, de acuerdo a esto, en química, ¿cierto?, para facilitar la estructura de cómo iban puestos estos átomos para formar compuestos y a su vez formar las diferentes sustancias, nosotros teníamos, ¿cierto?, una estructura que llamábamos de Lewis, en la cual, ¿se acuerdan?, colocábamos los puntitos que eran correspondientes a una imagen o idealización de estos electrones externos sobre un átomo. Y decíamos, si esta sustancia o este átomo en particular tiene electrones que no quedan apareados, esos electrones van a tener la posibilidad de unirse a otro mediante lo que llamábamos el enlace químico. Y descubrimos que habían varios tipos de enlaces que en este momento no vamos a estudiar porque ya lo hicimos. Y si alguien quiere puede recordarlo en su materia de primer año. Bueno, el asunto es que una vez que ya concretamos que los electrones vienen de los átomos que componen la sustancia, también podemos saber
que estos electrones están propensos a ser sacados, como les decía, o bien internados a un átomo, agregados. Esto hace entonces que nosotros podamos estudiar desde ese punto de vista estas reacciones en las cuales sabemos hay traspaso de electrones. ¿Y por qué tan importante? Porque habiendo traspaso de electrones, como yo les decía, hay flujo de corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica se puede aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar? Para encender una ampolleta, para, en caso de generar mucha energía eléctrica, ya llegar a cargar una batería que después nos va a servir para cargar algún tipo de utensilio eléctrico que nosotros usemos, o bien ya que no vamos a armar una planta generadora de electricidad ni mucho menos, pero se podría construir una especie de batería eléctrica mediante este tipo de reacciones. Ahora, en nuestro país hay un sistema, que es el sistema minero, que trabaja en base a algo parecido a estas reacciones de óxido-reducción, en las cuales nosotros llegamos a purificar el cobre. Ustedes saben que el cobre es nuestra riqueza nacional y es muy importante para nosotros conocer este proceso, por lo menos no estar tan perdido en el mapa y tener una idea de cómo obtenemos de una roca que sacamos de una mina, en la cual está ni por casualidad el cobre asomado, porque el cobre está asociado a otras cosas, o bien se ve con vetas medias verdosas, o azulinas, o negras, dependiendo de lo que tengamos mezclado con este cobre. Luego de un proceso químico se separa el cobre, pero el cobre, como estaba unido a otro elemento, no estaba metálico. No hemos llegado a la calidad de metal, lo teníamos en calidad de ion, es decir, átomos, acuérdense, cargados eléctricamente, o positivos o negativos. En este caso el cobre, por sus características metálicas, siempre se cargaba positivo, y así va a ser. Tiende a botar la mayor cantidad de electrones que pueda, como máximo 2 siempre, 1 o 2 electrones, y eso hace que tengamos iones de cobre. Pero ¿cómo pasamos de los iones de cobre, estos que están cargados eléctricamente, a algo como lo que ustedes conocen como el cobre metálico, que ustedes lo usan en los cables eléctricos o también en láminas de cobre cuando hacen obras de arte con el cobre? ¿Cómo llegan a eso? Por un proceso justamente llamado de electrólisis, que implica que es un flujo de corriente eléctrica en un medio líquido en el cual nosotros partimos de una sustancia que está con lo que llamamos al estado de catión o de elemento metálico positivo y lo llevamos a un estado sólido que ya no puede estar disuelto, se solidifica y llegamos al estado metálico. Pero para que ocurra eso, alguien debe estar tomando esos electrones que andan por aquí y por allá. Ahora, las técnicas químicas permiten, y ya son muy conocidas, hacer todos esos procesos. Pero solamente era para indicarles que una de las aplicaciones más importantes que podemos ver de este tipo de reacciones es justamente la purificación del cobre. Y así como eso, purificación de muchas sustancias. Existen también, por ejemplo, cuando ustedes hablan de metales que están galvanizados. Eso es porque se les ha puesto una placa de metal, una lámina de metal como una pintura, pero a la fuerza, si quieren ustedes, mediante un baño eléctrico. Entonces se fija la pintura o se fija el metal, que es como una pintura, y queda protegido de la oxidación el metal. Se fija en la palabra, queda protegido de la oxidación. Y nuevamente nos aparecen estas palabritas. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una reja metálica y la dejan expuesta a las condiciones del medio ambiente, del aire, especialmente sobre todo aquí en la costa, que tenemos un aire ahora menos que antes, muy húmedo, es decir, con mucha cantidad de agua, y el agua tiene oxígeno, y volvemos a una molécula súper importante,
se produce la oxidación de ese fierro que ponemos en las rejas. ¿Y cómo lo notamos? Porque el fierro ya ahora, cuando ustedes lo tocan, se convierte como en polvillo. Ya no está duro al carácter metálico. Pasó a formar un compuesto, un óxido, que es un polvillo, ¿cierto? Medio café, terroso, que deja las manos terrible de manchadas, pero en realidad lo que ustedes tienen es un cambio químico, una reacción ocurrida lentamente por efecto del medio ambiente sobre la sustancia. Ese proceso también tiene relación con este tipo de reacciones, en las cuales al metal le ocurre algo o bien para convertirse en metal de características sólidas, o bien para convertirse en un metal de tipo catiónico, en que se puede combinar con otros elementos. Ahora, los procesos químicos, ustedes saben, se las arreglan para ir para un lado o para otro según se requiera. Se estudian las reacciones y se ve qué condiciones hay que darle para obtener o más cationes o más iones metálicos al estado sólido. Y todo esto basado en este proceso de conocer este tipo de reacciones, para que ustedes vean que no es la nada misma no estudiarlos. Ahora, por ejemplo, que está de moda esto del coronavirus, el virus se las arregla, ustedes saben, para entrar a la célula y hace lo que quiera y se toma los mecanismos de reproducción porque él no los posee, ya que es un ARN. Una vez que logra tomar esta maquinaria, ¡pum!, la transforma a su pinta y se empieza a duplicar. Bueno, lo mismo hace el químico. El químico toma estas reacciones, las estudia, las duplica en el laboratorio y las arregla a su pinta para obtener lo que quiera, para ver las cosas que requieren rendimiento y que son económicamente posibles de obtener. ¿Qué quiero decirles con esto? Darle primero que nada, como en esta introducción, la importancia que tienen estas reacciones. Y ahora vamos a conceptos básicos. Sustancia oxidante, ¿qué es lo que es? Es cualquier sustancia a la que ustedes puedan imaginar. Generalmente tienen oxígeno. Pero cualquier sustancia que tenga la capacidad de influir en la otra para quitarle electrones y hacer que la otra entonces pierda electrones. Por eso se oxida. Básicamente se dice que una sustancia oxidante es aquella que aumenta su estado de oxidación. ¿Qué diablo es esto del estado de oxidación? El estado de oxidación no es más que un número en que se acuerda que pasando desde un nivel equidistante entre cargas positivas, vamos a suponer que estas son las positivas y estas las negativas, un estado neutro pasa o a obtener más cargas negativas o a obtener más cargas positivas. Para obtener más cargas positivas, si se fijan, lo que tiene que hacer para que esto se desnivele es que se pierdan los electrones, se vayan disminuyendo. Por lo tanto, alguien tiene que quedarse con esos electrones que están disminuyendo. Habitualmente el oxígeno hace eso. Es bueno para hacer y quitarle electrones a la otra para que se quede con un estado de oxidación más alto. Entonces, el concepto de estado de oxidación se basa en dos fundamentos. Primero, en un valor numérico que tiene que ver con cuántos electrones más o menos tiene desde su neutralidad, desde que fue afectado por la otra sustancia. Y la otra condición es un signo que puede ser positivo o negativo dependiendo de hacia dónde se encamine. Si pierde, obviamente va a tener un signo negativo. Si gana, va a tener signo positivo. Por lo tanto, se acuerda a nivel mundial que si gana, se va a hablar de una sustancia que es en un proceso que se va a oxidar, porque va a ganar protones, pero a su vez, o podríamos decir, más bien va a perder electrones y se va a oxidar. Sin embargo, aquella sustancia que es capaz de tomar estos electrones, esa sustancia
va a pasar por un proceso de reducción, en el cual la reducción significa que va a tomar los electrones que le da otra sustancia y va a quedar cargada con más electrones, por lo tanto negativamente a lo que tenía inicialmente. Cuando ustedes revisen la bibliografía para dar estas definiciones, se van a dar cuenta también que hay varias formas de ponerlo. Pero ¿en qué se tiene que fijar uno? Que una sustancia oxidante es aquella que hace que la otra se oxide. Y si se oxida, quiere decir que va a quedar con más protones que electrones. Por lo tanto, a la sustancia que fue influenciada, lo que le pasó es que perdió electrones. Eso es todo. Las reacciones, para representar esto, uno las representa en dos partes. Primero, el agente que hace que algo se oxide y el agente que hace que algo se reduzca. Ya eso lo llamamos semi-reacción. ¿Por qué? Porque no la escribimos en totalidad, sino que la escribimos por parte. Si queremos escribir la reacción completa, hacemos la suma de ambas partes. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. A lo mejor suena enredado de momento, pero es como hacer una reacción, pero por parte. En que uno va a tener que hace efecto una sustancia, cuál es el efecto de esa, y escribe el efecto. Y luego ve la otra sustancia que tiene involucrada y ve cuál es el efecto sobre esa sustancia y escribe también el efecto. Una vez que tiene estas dos paralelas hechas, tanto la que inició la reacción como la que sufrió esta reacción, uno las puede sumar algebraicamente y obtiene un resultado final que se llama la reacción redox neta. Esto es siempre y cuando no hayan cosas que la paralicen entre medio. Si todo fluye bien, este comportamiento se va a dar en forma espontánea. ¿Qué quiere decir espontáneo? Recordemos algo en el cual nosotros no vamos a influir externamente para que ocurra. Están las condiciones tanto termodinámicas como las condiciones químicas necesarias para que esto ocurra. ¿Y por qué ocurre? Recordemos siempre que todo tiende a estar en una especie de equilibrio. No lleguemos a un equilibrio total, es una especie de equilibrio y que es dinámico. Por eso digo especie de equilibrio. Porque el equilibrio está siempre sujeto a pequeñas variaciones, con más menos, en el cual nosotros vamos a encontrar ciertas reacciones que a lo mejor no cumplen la totalidad de las reglas. Sin embargo, casi todas lo hacen y lo hacen perfectamente y son identificables. Hay ciertos parámetros para saber, y ya son muy conocidas las que sí lo hacen, y uno puede calcular también cuánto va a obtener, cuántos electrones hay en el proceso y después darle la utilidad práctica de para qué nos puede servir esa reacción. Basado en esto también, aparte de las aplicaciones que les decía, también el proceso de la fotosíntesis está involucrado con este proceso de saltos electrónicos que hay desde una sustancia a otra, y en el caso de la fotosíntesis es súper importante, porque si no fuera por la fotosíntesis, ustedes saben, no habría plantas, no habrían hierbas. Nosotros como carnívoros no tendríamos herbívoros para poder comernos, ni menos hierbas, ni ningún tipo de vegetal que pudiéramos consumir. Entonces para nosotros es vital este ciclo. Y que recuerden siempre que la química y la biología se acercan mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio a nivel más específico, lo que se llama la bioquímica. Yo no les quiero pasar bioquímica ni mucho menos, sino que quiero que entiendan los procesos a nivel macro. Piensen ustedes que si un pasto de esos que ustedes miran y que a veces pisan en forma irreverente, porque no es un pasto nomás, una porquería que hay, hace un proceso que hasta el momento ningún ser humano ha logrado replicar. Hace un proceso que nosotros llamamos, pero ¿cómo? Esta cuestión no va a hacer eso, que es tan complicado. Lo hace y nadie se lo enseñó, no los tiene en su genes, lo replica, solo lo replica. Ahora no se conoce
la base sobre cómo empezó el primero a hacerlo. Pero sí que lo hacen, lo hacen. Los fundamentos no los conozco. Sí sé que es realmente impresionante que se puedan formar compuestos muy complejos, como es un almidón, a partir solamente de agua, que es H2O, y luz solar, que lo que tiene en realidad son fotones, prácticamente electrones para entrar dentro de nuestro sistema, y mediante esto descomponer el agua en hidrógeno, oxígeno, y de ahí empezar toda una serie de eventos en los cuales se va a lograr almacenar carbono, oxígeno y hidrógeno para formar nuestro almidón. Y así una serie de sustancias que después nosotros vamos a poder estudiar más adelante, y que el año pasado tratamos de estudiarla en segundo medio. Recuerdan las sustancias orgánicas, que eran solamente a base de carbono, hidrógeno y oxígeno las que estudiamos, y que se veían fáciles, pero son tantas y tan abundantes, tan la posibilidad, que nosotros requerimos estudiar estos saltos electrónicos, como les digo, porque de aquí se generan muchos procesos que son vitales para nosotros. En lo que es el llamado a nivel biológico de nosotros, ustedes me dirán, bueno, las plantas están fuera de nosotros, ya que tanto, las comemos y listo. Pero dentro de nosotros también tenemos estos procesos en los cuales hay saltos electrónicos, son fundamentales, que es el proceso biológico de la respiración, pero no la pulmonar, la respiración celular, que se llama ciclo de Krebs. Si alguno de ustedes va a estudiar biología o estudia biología más intensamente, se va a dar cuenta que dentro de este ciclo, que es una secuencia de reacciones que inician en un punto, empieza una serie de reacciones que se formulan liberando, tomando electrones, tomando algunos pequeños otros elementos, y va avanzando hasta que se van formando ciertas sustancias y llega de nuevo a este ciclo. Ahora, ¿qué logra con eso? Guardar energía. Miren qué importante, porque yo les decía, nosotros no tenemos una batería, pero tenemos una sustancia que es capaz de almacenar la energía que nosotros tenemos gracias a esta secuencia de ir armando y saltando y reduciendo y oxidando sustancias. Bueno, no los lateo más, sobre todo que este es nuestro primer encuentro, y quisiera que ustedes me dieran preguntas con respecto a las guías que han tenido, a la materia esta que se desencadena. Yo los invito a leer el libro de tercero y cuarto medio, de química obviamente, porque es la que estamos tratando en este momento. Ahí está la materia muy específicamente puesta. En el capítulo de óxido-reducción hay definiciones, hay tratamiento de ejercicios que están resueltos, que no tiene sentido volverlos a ver hasta que ustedes los lean. Cuando los lean y no entiendan, ahí pregunten, pero por favor, dense en este momento la calma y la paciencia para estudiarlo a conciencia, para que les quede, no aprendan de memoria. El aprendizaje de memoria en este momento no nos sirve. El vocabulario que yo les pido es para que nos entendamos en cuando decimos oxidación, ya sea lo que está refiriéndose, un proceso de reducción, ya sea lo que se refiere. Cuando hable de energía, también sepamos de lo que se trata, ¿ya? No tiene sentido tratar de ser un experto en química, porque no lo vamos a lograr, ni menos por este medio. Desgraciadamente no tenemos mejores condiciones. Yo espero que en este momento hayan podido escuchar toda mi lata completa, que hayan aprovechado en algo esto y que les sirva entre motivación y inicio para su enfrentamiento a los problemas. Como les digo, les mando la guía 4, yo creo que el lunes, ya para que la puedan tener en sus manos. La tía Gemima se las entrega. Y nuevamente me despido con toda mi galería de espectadores que tengo acá, para no sentirme tan sola, ¿cierto? Mi caballo, el tío Lucho, mi secuencia de animales, las aves y también los gatos y perros, para estar más acompañada, ya que me encantaría tener fotos de ustedes aquí, pero no tengo. Y las que saqué, ¿se acuerdan? En
Cuando fueron ustedes al debate, me salieron tan borrosas que mi cámara no está muy buena. Mi tecnología es muy de la edad de piedra. Y como no está tan buena, no salieron tan buenas y no puedo poner las fotos de ustedes, si no los hubiera tenido colgados ahí atrás, en la espalda, y yo hubieran podido verse ustedes ahí como haciéndome preguntas cuando me pregunten y yo me sienta aludida por ustedes. Bueno, ha sido mi primera clase, no sé cómo lo hice, ustedes den opiniones, qué le falta, qué necesito agregar, y por favor no sean muy terroristas en sus opiniones. Gracias, se los agradezco y nos estamos viendo en una próxima clase. Chao, chicos. Ahí, apaga, no apaga, no apaga, apaga. ¿Cómo se apaga? Ahí. No. Apaga. Uy, no puedo apagarla. Apágate. Ahí sí.